Beatriz Salcedo había aprendido a sentir la noche mucho antes de que la oscuridad cubriera definitivamente la ciudad. Sabía por el olor del cemento húmedo y el eco particular de los coches que pasaban arriba que era hora de preparar su lugar para dormir. 52 años, una edad en la que la mayoría de las mujeres aún están llenas de energía, trabajan, hacen planes para el futuro. Beatriz solo planeaba una cosa, cómo sobrevivir una noche más. El puente se había convertido en su hogar hacía 3 meses, cuando la habitación alquilada se transformó en un lujo inalcanzable. Perdió su trabajo como auxiliar de enfermería en el hospital hacía un año, una enfermedad prolongada y una operación la sacaron de la rutina durante varios meses. Cuando se recuperó, le informaron del recorte de personal. Los médicos recomendaron trabajo ligero, pero no pudo encontrar nada así. Después vinieron las deudas del alquiler, los conflictos con la casera, el desahucio, y aquí estaba. Bajo la enorme masa de cemento que durante el día temblaba por el flujo de tráfico y por la noche se convertía en refugio contra el viento. Beatriz extendió las hojas de cartón recogidas en la tienda de comestibles. El cartón mantenía el calor mejor que los periódicos y no se empapaba tan rápido con la humedad. Encima, una manta vieja que olía a moho, pero aún capaz de dar calor. La mochila con sus cosas la puso bajo la cabeza. Era más seguro así. En 3 meses de vida en la calle, Beatriz había aprendido la regla principal: no se puede confiar en nadie, y las cosas valiosas, incluso las más miserables, hay que tenerlas cerca. La tarde era cálida para finales de primavera. Allá, tras el puente, rugía el río, monótono y arrullador. Beatriz sacó del bolsillo de la chaqueta una manzana, la única comida del día, y comenzó a morderla metódicamente, economizando cada pedazo. Había aprendido a engañar al hambre, alargando la comida durante media hora. Movimientos lentos de masticación, concentración en el sabor, intento de sentir saciedad con cada pequeño trozo. Ya se disponía a acostarse cuando oyó pasos inseguros, que tropezaban. Beatriz se quedó inmóvil. Los visitantes nocturnos bajo el puente rara vez traían algo bueno. Ya se había topado tanto con adolescentes buscando diversión como con otros indigentes dispuestos a quitarle lo último. Apretando en la mano una linterna pesada, lo único parecido a un arma, escudriñó la oscuridad. De detrás de un pilar de cemento salió una mujer. Incluso con la débil luz de la farola que se filtraba a través del arco del puente, Beatriz comprendió de inmediato que era una persona ajena a su mundo. Ropa cara y evidentemente no preparada para vagabundeos nocturnos. Un abrigo claro, manchado de suciedad. Zapatos de tacón bajo, uno de ellos roto. El rostro pálido, deformado por el dolor. La mujer se sujetaba el vientre, enorme, redondeado. Embarazada. En etapa avanzada. Ayúdeme. La voz temblaba, se quebraba en un gemido. Ayúdeme. Estoy de parto. Beatriz se levantó de un salto, olvidando la precaución. Los reflejos profesionales, silenciados por meses de vida en la calle, se encendieron con nueva fuerza. Sujetó a la mujer por el brazo, sintiendo como ésta casi caía sobre ella con todo su peso. Tranquila, tranquila, Beatriz la sentó cuidadosamente sobre el cartón. Déjame ver. ¿Cuándo empezaron las contracciones? Hace 1 hora. Quizás más. La mujer jadeaba convulsivamente. No lo sé. Estaba corriendo. Me están buscando. ¿Quién te busca? Beatriz automáticamente calculaba el tiempo entre contracciones, observando el rostro de la mujer. La experiencia como auxiliar de enfermería en la sala de maternidad no había sido en vano. 15 años de trabajo le habían enseñado a leer los signos del parto mejor que cualquier libro de texto. Las contracciones venían frecuentes. Demasiado frecuentes. Mi marido. La mujer se aferró a la manga de Beatriz con tal fuerza que ésta se estremeció. Por favor, no llame a la ambulancia. No enseguida. Él me encontrará a través del hospital. Usted no entiende. Beatriz entendía más de lo que le hubiera gustado.
Durante años de trabajo había visto muchas mujeres que no temían al parto, sino a lo que vendría después. Había visto moratones bajo vestidos caros y miedo en los ojos, cubierto con una sonrisa. Pero esta situación superaba lo habitual. ¿Cómo te llamas? Se acercó más, evaluando su estado. Victoria. Victoria Romero. Una nueva contracción retorció a Victoria, y ella gimió, mordiéndose el labio hasta sangrar. Beatriz rápidamente calculó las opciones. Al hospital más cercano, 20 minutos en coche. Llamar a la ambulancia y llegaría en 10 o 15 minutos en el mejor de los casos. Pero el intervalo entre contracciones hablaba inequívocamente, no había tiempo para transporte. El niño nacería en la próxima media hora, si no antes. Escúchame atentamente, Beatriz miró a Victoria a los ojos, hablando firme y tranquila. Soy auxiliar de enfermería. Era auxiliar de enfermería. Trabajé en la sala de maternidad durante 15 años. He visto partos muchas veces. He visto de todo. ¿Me entiendes? Sé qué hacer. Victoria asintió, aferrándose a estas palabras como a un salvavidas. Pero las condiciones aquí. Beatriz miró su miserable refugio. Esto no es un hospital. Esto es cemento, suciedad, frío. El riesgo es grande. Para ti y para el bebé. Infección, hemorragia, complicaciones, todo puede salir mal. No. Victoria intentó levantarse, pero la contracción la derribó de nuevo. No al hospital. No ahora. Se lo suplico. Él me encontrará en todas partes. En todas partes. Beatriz vio el pánico en sus ojos. No solo miedo al parto, era terror ante algo mayor. Ante quien la esperaba allá, en el mundo iluminado de hospitales y procedimientos oficiales. Tomó la decisión en un segundo. De acuerdo. Daremos a luz aquí. Pero haces todo lo que te diga. Sin preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Gracias. Los siguientes minutos Beatriz actuó en modo automático. Sacó de la mochila todo lo limpio que tenía, una camiseta comprada en una tienda de segunda mano, una toalla encontrada una vez en una tienda benéfica. Colocó la linterna para que iluminara el lugar de parto improvisado. De la botella de agua mojó un trapo, las manos había que limpiarlas de alguna manera. En el bolsillo encontró una pequeña botella de antiséptico, guardada por si acaso. Beatriz la vertió generosamente en las palmas, frotando. Quítate la ropa interior, ordenó. Vamos, no te avergüences. Daremos a luz ahora. El tiempo se acaba. Victoria obedeció con manos temblorosas, y Beatriz vio que no se había equivocado, la cabeza ya asomaba. Un par de contracciones más y el niño saldría. Lo principal era no entrar en pánico y recordar todo lo que había visto. En la siguiente contracción, puja. Fuerte, pero suavemente. Como yo te diga. No te apresures, escucha tu cuerpo. La contracción cubrió a Victoria como una ola, y Beatriz ordenó. Puja. Más fuerte. Otra vez. Vamos, lo lograrás. Victoria apretó los dientes, su rostro se enrojeció por el esfuerzo. Las venas se hincharon en su cuello. Beatriz recibió la cabeza del bebé, sosteniéndola cuidadosamente con dedos resbaladizos. Otro pujo, y aparecieron los hombros. Último esfuerzo, grito de victoria, y el cuerpecito se deslizó en las manos de Beatriz. Un niño. No lloró los primeros segundos, y Beatriz sintió como su corazón se detenía. No respira. Esto no. No ahora. Pero después, tras unas palmaditas ligeras en la espalda, sonó un gemido débil que se convirtió en llanto indignado. Beatriz exhaló, sintiendo como el sudor le corría por la espalda. Un niño, dijo, envolviendo al bebé en la camiseta limpia. Vivo y, parece, sano. Felicidades. Victoria extendió las manos, y Beatriz le entregó cuidadosamente el bulto. La nueva madre apretó al niño contra su pecho, y las lágrimas corrieron por sus mejillas, de alivio, de dolor,
de todo lo que había sucedido en esta noche increíble. Beatriz se ocupó de la placenta, cortó el cordón umbilical con tijeras desinfectadas con antiséptico de su botiquín de campaña. Todo transcurrió sorprendentemente bien. Como si el destino hubiera decidido darle a esta mujer al menos una oportunidad entre todas las desgracias que se habían abatido sobre ella. ¿Cómo estás?, preguntó Beatriz, cubriendo a Victoria y al niño con la única manta. No lo sé. Victoria miraba a su hijo, y en su voz sonaba asombro. Di a luz bajo un puente, con la ayuda de una mujer sin hogar. Esto es como una pesadilla. Irreal. No es una pesadilla, objetó Beatriz, sentándose a su lado. Estás viva. El niño está vivo. Lo demás son detalles. Lo principal es que ambos respiráis. Sacó la última botella de agua y le dio de beber a Victoria. Esta tomó varios tragos ávidos, se atragantó, luego bebió más. Gracias, susurró Victoria. Nos salvó. Usted ni siquiera sabe lo que hizo. Lo sé. Beatriz la miró seria. Sé que cuando una mujer embarazada con un abrigo caro corre por la ciudad de noche y pide no llamar a los médicos, no es por capricho. Y no por estupidez. Victoria apartó la mirada. El niño resoplaba en su pecho, ya calmado después del primer llanto. Los pequeños puños se apretaban y abrían en un movimiento inconsciente. Me llamo Beatriz Salcedo, continuó. Y sí, vivo bajo un puente. 3 meses. Antes era una persona normal con trabajo y vivienda. A veces la vida se rompe rápido. Lo sé. Por eso no pregunto por qué estás aquí. Pero, hizo una pausa, eligiendo las palabras. Pero veo que tienes miedo. Y ese miedo no es por el parto. Es por algo más. ¿Por quién te busca? Y si quieres sobrevivir, si quieres que este pequeño crezca seguro, necesito saber la verdad. Al menos en general. Victoria guardó silencio largo tiempo. Tanto que Beatriz ya decidió que no diría nada. Pero luego comenzó a hablar. Bajo, entrecortado, pero cada vez más segura. Mi padre. Arturo Salinas. ¿Ha oído ese nombre? Beatriz asintió. Incluso viviendo en la calle, era imposible no haber oído hablar de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Su rostro aparecía en vallas publicitarias, en las noticias, en publicaciones de negocios. Soy su hija. La única. Y estoy casada. Estaba casada con Elías Romero. Victoria miró el anillo de bodas en su dedo, y su rostro se deformó de asco. Elías. No es quien decía ser. Pensé que me amaba. Que estábamos construyendo una familia. Planeando el futuro juntos. Pero él solo amaba el dinero de mi padre. El control. El poder. El acceso al imperio. Contaba, y Beatriz escuchaba, y el cuadro se volvía cada vez más sombrío. Elías gradualmente estaba expulsando a Arturo del negocio, usando empresas pantalla y manipulaciones financieras. Victoria se enteró por casualidad, vio documentos en el despacho de su marido hace 2 meses. Cuando se lo contó a su padre, este comenzó su propia investigación. Papá quería apartar a Elías. Legalmente, a través del tribunal. Preparó todas las pruebas, reunió un expediente. ¿Y Elías? La voz de Victoria tembló. Exigió que firmara papeles. Unos poderes, consentimientos. Decía que era para nuestra familia. Para el bebé. Para nuestro futuro. Pero comprendí que era una trampa. Una celada. ¿Y te negaste? Sí. Me negué y huí. Hace 3 días. Sabía que me buscaría en todas partes. Con amigos, en hoteles, en estaciones, en hospitales. No fui a casa de papá, temía ponerlo en peligro, sabía que Elías estaría vigilando especialmente la casa de papá. Por eso me escondí donde pude. Quería alquilar una habitación o un apartamento, pero cuando intenté pagar, comprendí que Elías había bloqueado todas mis tarjetas. Solo tenía el efectivo que casualmente estaba en mi bolsillo. Poco.
Alcanzaba para comida, pero no para vivienda. Y hoy. Las contracciones empezaron temprano por la mañana. Y comprendí que ya no podía seguir corriendo. No me quedaban fuerzas. Beatriz abrazó a Victoria por los hombros. Esta temblaba, a pesar de la cálida noche de primavera. Es peligroso. Tu marido. Victoria levantó hacia ella los ojos, llenos de auténtico horror. Dijo. ¿Qué si me entrometía? Si intentaba impedírselo. No terminó, pero Beatriz no necesitaba oír el final de la frase. La amenaza era real. Como real era este niño recién nacido, resoplando en brazos de su madre. Como real era el peligro que se cernía sobre ambas en esta tranquila noche de mayo. Por la mañana, dijo Beatriz firmemente, por la mañana iremos a la policía. Oficialmente. Con un abogado. Darás declaración y te protegerán. La ley está de tu lado. ¿Y si nos encuentra antes? No nos encontrará. Beatriz miró la estructura del puente sobre la cabeza. Este es mi lugar. Lo conozco. Cada rincón, cada sombra. Aquí estamos seguras hasta la mañana. Y por la mañana actuaremos según la ley. Sin miedo. Victoria asintió, apretando a su hijo más cerca. El niño dormía, sin sospechar en qué mundo acababa de llegar y qué tormenta se desataría mañana. Beatriz no durmió en toda la noche. Se sentó al lado, escuchando cada sonido. Pasos arriba en el puente. El susurro del viento en la hierba junto al río. Voces raras de transeúntes a lo lejos. Bocinazos de coches en la autopista. Custodiaba a la madre y el niño como podía. Y pensaba que a veces la vida junta a las personas en las circunstancias más increíbles. La heredera rica y la auxiliar de enfermería sin hogar. Parto bajo el puente. Un secreto capaz de destruir vidas. Y el amanecer que traería respuestas. Beatriz no sabía entonces que este amanecer sacudiría toda la ciudad hasta los cimientos. Que por la mañana toda la ciudad se estremecería con la noticia que lo pondría todo patas arriba. El amanecer llegó imperceptiblemente. Primero el cielo tras el puente se volvió gris, luego aparecieron los primeros rayos de sol, filtrándose a través de los pilares de cemento. La ciudad despertaba, se oían bocinazos de coches, voces de transeúntes tempranos, en algún lugar a lo lejos ladraba un perro. Victoria no había dormido. Estaba sentada, apoyada contra la fría pared del puente, mirando a su hijo. El niño dormía, envuelto en la vieja camiseta y la manta de Beatriz. Su pequeño rostro estaba tranquilo, la respiración uniforme. No sabía que había nacido bajo un puente. No sabía qué peligro se cernía sobre su madre. Beatriz se levantó, estiró las piernas entumecidas. Durante la noche había logrado pensar en el plan de acción. Las habilidades profesionales de auxiliar de enfermería sugerían, después del parto Victoria necesitaba revisión médica, el niño también. Pero primero, la seguridad. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sentándose al lado. Me duele todo el cuerpo. Victoria intentó sonreír, pero salió lamentable. Pero estoy viva. Estamos vivos. Necesitas un médico. Y el niño también. No se puede posponer. Lo sé, Victoria asintió. Pero si aparezco en el hospital, Elías lo sabrá en una hora. Tiene conexiones en todas partes. En clínicas, en la policía, en la administración. Encontrará la manera de llegar hasta mí. Beatriz guardó silencio, pensando en las palabras. Entonces necesitamos un abogado. Primero un abogado, luego la policía, luego el hospital. En ese orden. Para que estés protegida legalmente antes de aparecer oficialmente. Tengo un teléfono. Victoria sacó del bolsillo del abrigo un smartphone, pero lo apagué, temía usarlo. Elías puede rastrear. Entonces llama una vez. A alguien de confianza. Un abogado, si conoces a alguno. Victoria pensó, hojeando los contactos con dedos temblorosos. Diego Vega. El abogado de nuestra familia. Trabajó con papá durante 20 años. Un hombre honesto.
Papá confiaba en él. Llama, Beatriz asintió. Explica la situación. Que venga aquí o cite en un lugar seguro. Victoria marcó el número. Los tonos parecieron interminables. Finalmente, respondieron. Voz masculina, somnolienta y descontenta. Diego Vega al habla. Diego, soy Victoria Romero. Necesito ayuda. Urgente. La voz al otro lado cambió instantáneamente. ¿Victoria? Todos la están buscando. ¿Dónde está? ¿Está bien? No estoy bien. Para nada bien. Di a luz anoche. Un niño. Necesito protección legal de mi marido. ¿Puede venir? Pausa. Luego, ¿dónde está? Victoria nombró la localidad y donde estaba el puente. Vega no hizo preguntas innecesarias. En 40 minutos estaré ahí. No se vaya. No hable con nadie por teléfono hasta que llegue. La comunicación se cortó. Victoria exhaló. Viene. Bien, Beatriz se levantó, miró alrededor. Entonces tenemos tiempo. Cuéntame todo. Detalladamente. ¿Por qué tienes tanto miedo de tu marido? ¿Qué hizo? Victoria miró a su hijo, luego a Beatriz. Y comenzó a contar. Lentamente, con pausas, pero cada vez más segura. La historia comenzó hace 3 años. Victoria conoció a Elías Romero en un evento empresarial. Era encantador, exitoso, atento. Decía las palabras correctas, regalaba flores, cortejaba hermosamente. Después de 6 meses propuso matrimonio. El padre, Arturo Salinas, se mostró cauteloso con el novio, pero no se opuso. Victoria estaba feliz. La boda fue fastuosa. Elías se mudó a la mansión familiar de los Salinas. Gradualmente comenzó a involucrarse en los asuntos de la empresa del padre. Arturo le dio el puesto de subdirector de finanzas, quería comprobar las capacidades del yerno. Elías trabajó activamente, propuso nuevos esquemas, atrajo socios. Las primeras señales de alarma aparecieron un año después. Victoria notó que su padre se había vuelto reservado, pensativo. Respondía a las preguntas de manera evasiva. Decía que estaba cansado, que el negocio requería mucha energía. Ella no le dio importancia. La vida continuaba, y ya Victoria se enteró de que estaba embarazada. La alegría fue enorme. Elías parecía feliz, planeaba el futuro del niño, preparaba el cuarto infantil. Pero gradualmente su comportamiento cambió. Comenzó a controlar cada paso de su esposa. ¿A dónde vas? ¿Con quién te reúnes? ¿Con quién hablas por teléfono? Victoria lo atribuía al cuidado por la embarazada. Todo cambió hace 2 meses. Victoria entró en el despacho de su marido por un libro olvidado. En la mesa había documentos abiertos. Miró por casualidad y se quedó inmóvil. Contratos de venta de activos de la empresa del padre. Acuerdos sobre transferencia de dinero a cuentas offshore. Firmas falsificadas, pero muy parecidas a las del padre. Victoria fotografió los documentos y se los mostró a su padre. Arturo palideció. Ya sospechaba que algo no estaba bien, pero no tenía pruebas. Ahora las tenía. Papá dijo que Elías usa empresas pantalla. Victoria hablaba más bajo, como si temiera que alguien oyera. Saca dinero del negocio desde hace más de 1 año. Millones. Crea apariencia de tratos legales, pero en realidad está robando los activos. Papá comenzó a reunir un expediente. Contrató a un detective privado, abogados. Se preparaba para demandar. ¿Y Elías se enteró? Sí. No sé cómo, pero se enteró. Hace 1 semana vino a mí. Puso en la mesa un montón de documentos y dijo, firmarás. Eran poderes para gestionar mi parte en la empresa, consentimientos para operaciones financieras. De hecho, quería que le diera el control sobre todo lo que me pertenece por ley. Beatriz escuchaba sin interrumpir. El cuadro se volvía cada vez más claro y terrible. Me negué, continuó Victoria. Dije que sé lo que está haciendo. Que papá está preparando una demanda. Elías.
cambió ante mis ojos. Se volvió frío, duro. Dijo que si no firmaba, me arrepentiría. Que impedirle es peligroso. Muy peligroso. ¿Te amenazó directamente? No directamente. Pero comprendí. Habló sobre papá. Que está envejeciendo, que puede pasar de todo. Que el negocio es un ambiente duro donde los débiles no sobreviven. Sonreía cuando lo decía. Y vi en sus ojos. Vacío. Como si ante mí estuviera un desconocido. Victoria cayó, apretando al niño más cerca. El niño se movió en sueños, pero no despertó. Tuve miedo. De verdad tuve miedo. No por mí, por papá. Por el bebé. Comprendí que Elías es capaz de todo. Que para él el dinero es más importante que las vidas. Y huí. Por la noche hice una maleta, tomé documentos, el teléfono y me fui. Dejé una nota a papá para que no se preocupara. Escribí que necesitaba tiempo para pensar, que estaba segura. ¿Dónde te escondiste estos días? En todas partes y en ninguna. Pasé la noche en un albergue barato en las afueras, pagué en efectivo. No encendí el teléfono. Me senté en una cafetería las 24 horas. Una vez en un banco del parque. Las contracciones empezaron ayer, débiles. Pensé que eran falsas. Pero luego se intensificaron. Caminaba por la calle y comprendí, es el parto. Está empezando ahora mismo. ¿Y viniste aquí? No sabía a dónde ir. El hospital es el primer lugar donde Elías buscará. Los amigos, también. Simplemente caminé mientras pude. Y terminé en el puente. La vi. Y comprendí que era el destino. La última oportunidad. Beatriz asintió. Ahora todo encajaba. Mujer rica huyendo del marido. Parto bajo el puente. Miedo ante quien una vez amó. ¿Tu padre sabe dónde estás? No. No me puse en contacto con él. Temía que Elías rastreara su teléfono. O el mío. Simplemente desaparecí. Significa que está preocupado. Te busca. Sí, probablemente, Victoria se secó las lágrimas, pero no podía arriesgarme. Si Elías me hubiera encontrado antes del parto. No sé qué habría hecho. ¿Obligarme a firmar los papeles bajo presión? ¿Encerrarme en el hospital bajo vigilancia? No podía permitir eso. Beatriz miró el reloj. Habían pasado 20 minutos desde la llamada al abogado. 20 más hasta su llegada. Diego Vega, ¿es buen abogado? El mejor. Papá confiaba en él en todo. Si ayuda, tenemos una oportunidad. ¿Y qué quieres? Beatriz hizo la pregunta principal. ¿Divorcio? ¿Protección? ¿Qué exactamente? Victoria levantó los ojos, en ellos se leía firme determinación. Quiero divorciarme de Elías. Oficialmente, a través del tribunal. Quiero que no tenga derecho a acercarse a mí ni al niño. Quiero que responda por lo que hizo con la empresa de papá. Y quiero que mi hijo crezca seguro, sin este hombre cerca. El divorcio lleva tiempo, advirtió Beatriz. Especialmente si hay un niño y propiedades. Estoy dispuesta a esperar. Lo principal es empezar. Dar el primer paso. Se sentaron en silencio, escuchando cómo la ciudad despertaba. Los camiones retumbaban por el puente sobre sus cabezas. La gente se apresuraba al trabajo. La vida seguía su curso, sin notar el drama que se había desarrollado bajo las bóvedas de cemento. Exactamente 40 minutos después apareció un hombre en traje formal. Diego Vega parecía de 46 años, canas en las sienes, paso seguro, mirada atenta. Vio a Victoria, y su rostro se estremeció. Dios mío, Victoria. Se sentó a su lado. ¿Qué pasó? ¿Usted dio a luz aquí? Sí, Victoria señaló al niño. Beatriz Salcedo recibió el parto. Nos salvó. Vega se volvió hacia Beatriz, extendió la mano. Diego Vega. Gracias. Hizo un milagro. No fue un milagro, Beatriz estrechó la mano.
Simplemente hice lo necesario. El abogado sacó del maletín una libreta y un bolígrafo. Victoria, necesito saber todo. Detalladamente. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no en el hospital? ¿Qué pasó? Victoria repitió su relato, sobre Elías, los documentos, las amenazas. Vega escuchaba atentamente. Cuando terminó, dijo, legalmente podemos actuar en varias direcciones. Primero, presentar una solicitud de disolución del matrimonio. Segundo, solicitar medidas de protección contra la violencia doméstica. Tercero, presentar una demanda por reconocimiento de transacciones como inválidas y devolución de activos. Cuarto, acudir a la policía con denuncia por fraude. ¿Todo esto se puede hacer ahora? Preguntó Victoria. Hoy empezamos. Primero necesita un médico. Revisión después del parto, certificado sobre el estado de salud. Esto es importante para el tribunal. Luego, la policía, denuncia. Luego, documentos para el divorcio. ¿Y Elías? ¿Se enterará? Se enterará cuando reciba la citación judicial. Pero para entonces estará bajo protección. Presentaré una petición de prohibición de acercamiento. El tribunal emitirá una orden. ¿Esto ayudará? Si viola la orden, será procesamiento penal. Sí, ayudará. Victoria exhaló. Por primera vez en muchos días apareció esperanza en su rostro. Entonces empezamos. Ahora mismo. Vega sintió, sacó el teléfono. Llamo a la ambulancia. Explicaré la situación, pediré actuar confidencialmente. Luego la llevaré a una clínica privada donde están mis conocidos médicos. Allí estará segura. Y después de la revisión, a la policía. Hizo la llamada, explicó brevemente la situación. 10 minutos después llegó un coche de ambulancia. La paramédica, una mujer de unos 50 años, examinó a Victoria y al niño, negó con la cabeza. Parto bajo un puente. Tuvieron suerte de que todo saliera bien. Pero necesita un hospital. Urgente. Vamos a una clínica privada, dijo Vega. ¿Puede acompañarnos hasta allí? La paramédica aceptó. Sentaron a Victoria con el niño en el coche. Vega se volvió hacia Beatriz. Venga con nosotros. A usted tampoco le vendría mal una revisión. Y su testimonio será importante para el caso. Beatriz quiso negarse, pero Victoria la agarró de la mano. Por favor. Nos salvó. No nos abandone ahora. Beatriz miró su mochila, el lecho de cartón, el puente que se había convertido en su hogar. Luego a Victoria con el niño. Y asintió. De acuerdo. Iré. Se sentaron en el coche. La ambulancia arrancó, alejándolas del puente. Beatriz miraba por la ventana a la ciudad que pasaba y pensaba, su vida acababa de cambiar. Para siempre. No sabía entonces que la ciudad también cambiaría. La clínica privada Vida Salud se ubicaba en un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. Edificio de 2 plantas, rodeado de vegetación, parecía más un sanatorio que un hospital. Vega había acordado de antemano, recibieron a Victoria con el niño sin preguntas ni formalidades innecesarias. La médica, una mujer de mediana edad, examinó a Victoria, revisó el estado del niño. El veredicto fue alentador, el parto transcurrió sin complicaciones, no hay desgarros, no hay hemorragia. El niño está sano, pesa 3 kilos 200 gramos, respira uniformemente. Tuvo suerte, dijo la médica, escribiendo recetas. El parto en tales condiciones podría haber terminado trágicamente. Pero el organismo de la madre y del niño se las arreglaron. A veces la naturaleza es más sabia que la medicina. Ubicaron a Victoria en una sala individual. A Beatriz también la examinaron, más por formalidad. No encontraron problemas serios, solo agotamiento general y avitaminosis. Recetaron vitaminas y alimentación reforzada. Vega esperaba en el pasillo, hablando por teléfono. Cuando Beatriz salió, terminó la conversación y se acercó. ¿Cómo está? Normal. Los médicos dicen que viviré. Bien. Vega sacó la libreta.
Ahora llamaré a una investigadora aquí, a la clínica. Victoria acaba de dar a luz, no se la puede llevar por comisarías y tribunales. Todos los procedimientos oficiales los haremos aquí. Beatriz asintió. Vega era un hombre de acción, concentrado, preciso, que no perdía tiempo en conversaciones vacías. Esto inspiraba confianza. ¿Y a usted dónde alojarse? Preguntó. No sé. Al puente, supongo, volveré. No, Vega negó con la cabeza. Usted es testigo. Su testimonio es importante. Además, Victoria pidió que no la abandonara. Le reservaré la sala contigua. Permanezca aquí mientras todo se resuelve. Pero no puedo pagar. No es necesario. Victoria prometió cubrir todos los gastos, su estadía y el tratamiento. Se reunirá con su padre, obtendrá acceso al dinero y pagará. Y mientras, yo pagaré de mis fondos, luego me compensarán. Beatriz quiso objetar, pero comprendió que discutir era inútil. Asintió en silencio. Ahora le mostrarán su sala, continuó Vega. Allí hay ducha, traerán ropa limpia, desayuno. Póngase en orden, descanse. La investigadora llegará en 2 horas. Una enfermera llevó a Beatriz a una sala pequeña pero limpia en el mismo piso. Individual, con ventana que daba al jardín. Cama con ropa blanca como la nieve, mesilla, armario, baño propio con ducha. Aquí está su lugar, dijo la enfermera, dejando en la cama un conjunto de ropa de hospital. Bata, pijama, zapatillas. Toallas en el baño. El desayuno lo traerán en 10 minutos. Si necesita algo, el botón de llamada está aquí. Beatriz se quedó sola. Miró el baño limpio y sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. 3 meses sin ducha normal. 3 meses lavándose en baños públicos con agua fría. Se desnudó, se quitó la ropa sucia que olía a calle y sudor. Se puso bajo el agua caliente y se quedó inmóvil. El agua corría por el cuerpo, lavando la suciedad, el cansancio, la humillación. Beatriz estuvo bajo la ducha largo rato, hasta que la piel se enrojeció del agua caliente. Se secó con una toalla suave, se puso el pijama y la bata limpios. Olían a frescura, a detergente. Se miró en el espejo, rostro demacrado, ojos hundidos, pero limpio. Humano. Llamaron a la puerta. Entró un auxiliar con una bandeja. Desayuno. Gachas de avena, tortilla, pan, mantequilla, té con azúcar. Coma, no se avergüence. Beatriz se sentó a la mesita junto a la ventana. Miraba la comida y no podía creerlo. Comida caliente, de verdad. No sobras de cubos de basura, no pan duro de comedor benéfico. Comió lentamente, disfrutando de cada pedazo. El cuerpo respondía con gratitud, el estómago, desacostumbrado a la comida normal, aceptaba la comida con cuidado. En la sala contigua Victoria también se estaba poniendo en orden. La enfermera la ayudó a llegar a la ducha, sosteniéndola del brazo. Victoria estaba débil después del parto, pero el agua caliente le devolvió las fuerzas. Se lavó el cabello, quitó el sudor y el miedo de los últimos días. Al volver a la sala en una bata de hospital limpia, vio en la mesilla una bandeja con comida. Sopa ligera, chuleta al vapor, puré, compota de frutas secas. Comida para una mujer que acaba de dar a luz. Victoria comía mirando a su hijo dormido, y por primera vez en muchos días se sentía segura. Hora y media después Vega volvió a la sala de Victoria. Beatriz también vino, descansada, lavada, con ropa limpia. Ambas lucían completamente diferentes que por la mañana, como personas, no como animales acorralados. Victoria, Vega se sentó en una silla. Ahora vendrá la investigadora. Dará declaración aquí mismo, en la sala. No pueden llevarla por la ciudad, acaba de dar a luz. Gracias, ella exhaló con alivio. Simplemente no puedo ir a ningún sitio ahora. Lo entiendo. ¿Está lista para declarar? Sí. Estoy lista. ¿Qué debo decir? La verdad. Todo lo que me contó. Sobre las amenazas del marido, los documentos, la huida.
Estaré al lado, vigilaré que el protocolo se haga correctamente. ¿Y después? Después presentaré la solicitud de divorcio en su nombre, como su representante. El tribunal fijará fecha de audiencia preliminar. Solicitaré medidas temporales de protección, prohibición a Elías de acercarse a usted, limitación de sus derechos de comunicación con el niño. Él se resistirá, Victoria dijo esto con seguridad. Por supuesto. Pero la ley está de su lado. Tiene fundamentos para el divorcio, presión psicológica, amenazas, manipulaciones financieras. Además, un recién nacido. El tribunal se pondrá del lado de la madre. Victoria asintió, pero la ansiedad en sus ojos no desapareció. Beatriz le entendía. Elías era peligroso. Esa gente no se rinde así como así. Vega miró el reloj. Faltan 10 para las 11. La investigadora estará a las 11. Acordamos la hora. Salió al pasillo, revisando documentos. A las 11 en punto entró en la sala una mujer de unos 40 años, seria, con corte de pelo corto y una bata blanca echada sobre los hombros. Investigadora Olivia Campos se presentó. Hola. Disculpe que tenga que molestarla en este momento, pero es por su seguridad. Lo entiendo, Victoria intentó incorporarse, pero Campos la detuvo con un gesto. No se levante. Acuéstese como le sea cómodo. Haré preguntas. Usted es Victoria Romero, ¿verdad? Sí. Su abogado se puso en contacto conmigo, expuso la esencia del problema. Amenazas por parte del cónyuge, manipulaciones financieras, huida. Cuente detalladamente, fijaré el testimonio. Victoria comenzó a hablar. Lentamente, con pausas, pero de manera consecuente. Sobre el conocimiento con Elías, la boda, el embarazo. Sobre cómo descubrió los documentos en su despacho. Sobre la conversación con su padre. Sobre las amenazas del marido. Sobre la huida y el parto bajo el puente. Campos escribía en una libreta. Cuando Victoria terminó, la investigadora levantó los ojos. ¿Tiene pruebas? ¿Los documentos que fotografió? Sí, Victoria sacó el teléfono de la mesilla. Aquí. Fotos de contratos, correspondencia con papá. Campos tomó el teléfono, revisó atentamente las imágenes. Su rostro permaneció impasible. Esto es serio. Si sus palabras se confirman, hablamos de fraude importante. Apropiación de cantidad especialmente grande. Mi padre estaba preparando un expediente, añadió Victoria. Contrató detectives privados, abogados. Debe tener todas las pruebas en la caja fuerte de casa. ¿Dónde está su padre ahora? No lo sé exactamente. La última vez lo vi hace 5 días. Le dejé una nota de que me iría por un tiempo, que estaría bien. Campos frunció el ceño. ¿No se puso en contacto con él estos 5 días? No. Temía que mi marido rastreara las llamadas o mensajes. Elías tiene conexiones, podría controlar los teléfonos. Entiendo. Tendré que hablar con su padre. Tomar su declaración, obtener documentos de ese expediente. Le daré sus contactos. Victoria dictó el número de teléfono y la dirección de la casa de campo. Campos anotó, luego fue a la sala de Beatriz, se presentó. Beatriz dio declaración. Beatriz Salcedo. Recibí el parto. Fui testigo del estado en que Victoria llegó bajo el puente por la noche. Cuente detalladamente. Beatriz describió aquella noche, cómo se preparaba para dormir bajo el puente, cómo apareció Victoria con ropa cara, asustada, con el parto empezado. Cómo decía que la buscaban, que temía al marido. Cómo transcurrió el parto, que contó Victoria después, qué detalles relató sobre su situación. Campos escuchaba atentamente, fijando cada palabra, cada detalle. Cuando los protocolos estuvieron listos, la investigadora los dio a firmar. Denuncia aceptada. Dijo la investigadora a Victoria. Abrir un caso penal es prematuro, se necesita verificación, hay que reunir pruebas adicionales. Pero comenzaré el trabajo hoy mismo. Me pondré en contacto con su padre, solicitaré documentos. Si todo se confirma, se abrirá un caso por el artículo de fraude de cantidad especialmente grande. ¿Y las medidas de protección?
Preguntó Vega. Mi cliente teme al marido. Presente solicitud al tribunal. Daré certificado de que se aceptó la denuncia. Esto ayudará. Campos se despidió y salió. Vega continuó. Primer paso dado. Ahora, el tribunal. Presento solicitud de divorcio en su nombre. Hoy. Victoria lucía agotada. Hoy. Cuanto antes, mejor. No necesita ir a ningún sitio, yo lo haré todo. Prepararé documentos, los presentaré en el tribunal, obtendré la orden sobre medidas temporales de protección. Victoria asintió agradecida. Descanse, dijo Vega, saliendo. Necesita fuerzas. Victoria se acostó, cerró los ojos. El niño resoplaba en la cunita al lado. Beatriz en su sala también se acostó en la cama limpia y por primera vez en mucho tiempo durmió tranquila, sin miedo de que alguien le quitara sus cosas o la echara. Por la tarde Vega volvió con documentos. Entró a ver a Victoria. Todo listo. Solicitud de divorcio presentada. El tribunal la aceptó. Audiencia preliminar en 2 semanas, pero puede no asistir, yo representaré sus intereses. Medidas temporales de protección aprobadas, a Elías se le prohíbe acercarse a usted a menos de 100 metros, prohibido cualquier contacto. Ubicación del niño determinada con la madre. Victoria exhaló. Vega entró en la sala de Beatriz. Gracias. Sin usted, Victoria, no habría sobrevivido. Solo hice lo necesario. Sin embargo, sacó del bolsillo un sobre. Esto es para usted. De Victoria. Beatriz abrió el sobre. Dentro había un fajo de billetes. No puedo aceptar, intentó devolver el dinero. Puede. No es limosna, es agradecimiento. Victoria pidió que se lo entregara. Cómprese ropa, todo lo necesario, cuando salga de aquí. Lo merece. Beatriz miró el dinero. La suma era de unos 5.000 euros. Pero para ella era una fortuna. De acuerdo, guardó el sobre. Transmítale las gracias. Se las transmitiré. Vega calló. Quédese aquí el tiempo que necesite. Todo está pagado. Descanse, recupérese. Mañana decidiremos qué hacer después. Beatriz asintió. Vega se fue, dejándola sola en la sala. Miraba por la ventana a la ciudad que oscurecía y pensaba, la vida es cosa extraña. Ayer era una indigente durmiendo bajo el puente. Hoy, en una sala limpia, alimentada, lavada, testigo en un caso importante, persona que cambió el destino de alguien. Por la mañana Beatriz despertó por el ruido en el pasillo. Voces, pasos rápidos. Salió de la sala y vio a enfermeras apiñadas junto al televisor en el vestíbulo. En la pantalla iba una noticia urgente. El presentador hablaba en tono serio. Hoy temprano por la mañana fue hallado muerto en su casa de campo el conocido empresario Arturo Salinas. Según datos preliminares, la muerte sobrevino como resultado de actos violentos. En el lugar trabajan investigadores, se realiza inspección. Detalles, en el siguiente informativo. Beatriz se quedó inmóvil. Salinas. El padre de Victoria. Muerto. Corrió a la sala de Victoria. Esta estaba sentada en la cama, mirando el teléfono que le habían devuelto después de sacar copias. Su rostro estaba blanco como la tiza. Levantó los ojos hacia Beatriz, y en ellos se leía horror. Papá. Mataron a papá. Beatriz la abrazó, sintiendo cómo temblaba con todo el cuerpo. El niño lloró en la cunita, como si sintiera el dolor de la madre. Es Elías, susurraba Victoria. Es él. Lo sé. Es él. Media hora después llegó Vega. Su rostro estaba sombrío. ¿Vieron las noticias? Sí, Victoria se secó las lágrimas. Mi padre. Lo mataron. La policía ya está trabajando. Campos llamó, el grupo investigador está en el lugar. Realizan peritaje, interrogan testigos. Es Elías, repitió Victoria. Amenazó. Se lo conté. Decía que papá no es eterno, que puede pasar de todo. No era una amenaza abstracta. Era un plan. Vega le tomó la mano. Victoria, escúcheme.
No saque conclusiones precipitadas. Sí, hay sospechas. Pero se necesitan pruebas. La policía investigará. Y usted ahora debe pensar en usted y en el niño. ¿Cómo puedo pensar en mí cuando mataron a mi padre? Precisamente por eso. Si sus sospechas son ciertas, usted también está en peligro. Elías sabe que huyó, que presentó divorcio. Entiende que puede dar testimonio contra él. Usted es testigo de sus manipulaciones. Victoria miró asustada al abogado. Cree que él intentará. Creo que hay que ser cuidadosa. Muy cuidadosa. Beatriz escuchaba en silencio. El cuadro se volvía terrible. Marido asesino casando a su esposa. Niño recién nacido convertido en rehén de la situación. Y ella, Beatriz, testigo casual arrastrada a un drama ajeno. Al mediodía llamó Campos. Diego, necesito reunirme con su clienta. Urgente. ¿Qué pasó? La muerte de Arturo Salinas. Llevamos la investigación. Victoria Romero es necesaria para declarar. Dará declaración. Venga a la clínica. Bien. Estaré en 1 hora. Campos cortó. Vega miró a Victoria. ¿Lista? Sí. Contaré todo. Sobre las amenazas, los documentos, todo. 1 hora después llegó Campos. Esta vez con ella venía un hombre de civil, de unos 50 años, con rostro duro. Victoria salió al vestíbulo. El hombre se presentó. Mayor Reyes. Llevo el caso del asesinato de Arturo Salinas. Victoria palideció, pero se mantuvo. Reyes se sentó, encendió la grabadora. Cuente todo lo que sabe sobre su padre. Sobre sus asuntos. Sobre el conflicto con el marido. Victoria habló durante más de 1 hora. Detalladamente, con todos los pormenores. Sobre el negocio del padre, las manipulaciones de Elías, las amenazas. Reyes escuchaba sin interrumpir. Cuando terminó, apagó la grabadora. ¿Tiene pruebas de las amenazas? Solo mis palabras. Elías no escribió amenazas en mensajes. Hablaba personalmente. Entiendo. ¿Y los documentos? Los que fotografió. Aquí, Victoria mostró el teléfono. Reyes revisó las fotos, asintió. Necesitaremos su teléfono de nuevo. Para peritaje más profundo en el marco del caso de asesinato. Llévenselo. También necesitamos verificar la coartada de su marido. ¿Dónde estaba la noche del asesinato? No lo sé. No lo he visto desde que huí. Lo averiguaremos. Reyes se levantó, estrechó la mano a Vega. Gracias por la cooperación. Estaremos en contacto. Se fueron. Victoria se cubrió el rostro con las manos. Beatriz se sentó a su lado, le tomó la mano. Mató a mi padre. Lo sé. Y no se detendrá. Vendrá por mí. Beatriz la miró y comprendió, la lucha apenas comenzaba. Los siguientes 3 días fueron como una pesadilla. La ciudad zumbaba con noticias sobre el asesinato de Arturo Salinas. Todos los canales mostraban reportajes desde el lugar del crimen, entrevistas con colegas, vecinos, conocidos. La policía trabajaba las 24 horas. A Victoria la trasladaron a otra clínica, por insistencia de Vega. Demasiados periodistas se agolpaban en Vida Salud, intentando obtener comentarios. El nuevo lugar se mantuvo en secreto. Solo los más cercanos conocían la dirección. Beatriz permaneció al lado. Vega la ayudó a formalizar vivienda temporal, una pequeña habitación en una residencia en las afueras. Por primera vez en 3 meses tenía techo sobre la cabeza, agua caliente y cama normal. Pero esto no traía alegría. Demasiada ansiedad flotaba en el aire. Reyes llamaba cada día. Hacía preguntas, aclaraba detalles. La investigación avanzaba lentamente, pero metódicamente. La autopsia mostró, mataron a Salinas con un golpe de objeto pesado en la cabeza. La muerte fue instantánea. No había señales de lucha, la víctima no esperaba el ataque. El asesino conocía la casa, dijo Reyes durante una de las conversaciones. Entró sin forzar, sabía dónde estaba el despacho de Salinas.
No fue un ladrón casual. Fue un sicario, Victoria dijo esto con seguridad. Elías no se habría manchado las manos él mismo. Contrató a alguien. Posiblemente. Verificamos esa versión. Elías Romero aún no había sido detenido. Lo interrogaron como familiar de la víctima. Parecía conmocionado, daba declaraciones confusas, juraba que no sabía nada. No tenía coartada, la noche del asesinato estaba en casa, solo. No había nadie que lo confirmara. Miente, Victoria apretaba los puños hasta que dolían. Todo esto es mentira. Mató a papá. O encargó el asesinato. Se necesitan pruebas. Vega estaba calmado, como siempre. Las sospechas no son suficientes. El avance ocurrió al cuarto día. Reyes llamó temprano por la mañana. Tenemos una pista. Conexiones telefónicas de Elías Romero. Llamó al mismo número varias veces en las últimas 2 semanas. Identificamos al abonado, Constantino Velasco, 41 años. Antecedentes por asalto, salió hace 3 años. ¿Quién es? Preguntó Vega. Sicario. Trabaja para quien paga. Ya fuimos a buscarlo. Lo vamos a detener. Manténganos informados. Victoria escuchaba la conversación, apretando al niño contra el pecho. El niño resoplaba, sin sospechar que se decidía el destino de su familia. Lo encontrarán, susurró. Lo encontrarán y lo harán hablar. Hacia la tarde Reyes llamó de nuevo. Detuvimos a Velasco. Realizamos registro. Encontramos cosas interesantes. ¿Cuáles? Suma grande de dinero. En efectivo. 50.000 euros. Más un teléfono con correspondencia. Aún no la desciframos, pero hay mensajes del número de Romero. ¿Es prueba? Circunstancial. Pero fuerte. Lo interrogaremos. Si habla, el caso avanzará. Interrogaron a Velasco toda la noche. Al principio guardaba silencio. Luego, cuando le mostraron las copias telefónicas, el dinero encontrado, pruebas de su presencia cerca de la casa de Salinas la noche del asesinato, comenzó a ponerse nervioso. No sé nada, repetía. El dinero lo gané honestamente. El teléfono no es mío. Tus huellas están en el teléfono, Reyes era inflexible. Tus llamadas a Romero. Tu coche captado por cámara cerca de la casa de Salinas. Deja de mentir. Velasco se quebró hacia la mañana. Se cansó, se asustó, comprendió que no había salida. Pidió trato con la investigación. Diré todo. Pero necesito garantías. Reducción de condena. Depende de lo que digas, Reyes se acercó más. Habla. Velasco habló. Lentamente, con pausas, pero de manera consecuente. Hace 2 semanas le llamó Elías Romero. Propuso reunirse. Se encontraron en una cafetería en las afueras. Romero estaba tranquilo, seguro. Dijo que había que resolver un problema. El problema era Arturo Salinas. ¿Dijo directamente? Aclaró Reyes. No directamente. Hablaba con indirectas. Dijo que había una persona que estorbaba su negocio. Que a esa persona había que quitarla de en medio. Comprendí de qué se trataba. ¿Y aceptaste? Sí. Ofreció 50.000 euros. Mitad de inmediato, mitad después. Acepté. Adelante. Me dio dirección, plano de la casa, contó dónde estaba el despacho. Dijo que en determinada noche la seguridad sería mínima, solo una persona en la entrada. Que se podía entrar por la puerta trasera, cuyo código daría. ¿Y entraste? Sí. La noche del 23 de mayo. La puerta se abrió con el código. Pasé a la casa, subí al segundo piso. Salinas estaba sentado en el despacho frente al ordenador. De espaldas a mí. Lo golpeé con una palanca en la cabeza. Una vez. Cayó. Comprobé el pulso, no había. Tomé el teléfono. Salí por el mismo camino. ¿Romero sabía que harías esto esa noche? Lo sabía. Lo acordamos de antemano. Dio la hora exacta cuando la seguridad estaría distraída.
¿Cómo recibiste la segunda parte del dinero? Lo transfirió a la tarjeta de una persona interpuesta. Lo retiré en efectivo. Reyes estaba satisfecho. La confesión era completa. Detallada. Velasco no solo confirmaba su culpa, conectaba a Elías Romero con el asesinato directamente. ¿Comprendes lo que acabas de decir? Preguntó Reyes. Comprendo. Pero quiero trato. Daré testimonio contra Romero, pero necesito reducción. Ya veremos. Reyes salió del despacho y llamó a Vega. Tenemos confesión. Velasco se quebró. Contó todo. Elías Romero es el cliente. Ahora preparamos el protocolo, luego vamos a detener a Romero. Vega pasó el teléfono a Victoria. Ella escuchaba, y las lágrimas corrían por sus mejillas, no de pena, sino de alivio. ¿Lo arrestarán? Sí. Hoy. No escapará. Detuvieron a Elías Romero por la tarde de ese mismo día. Estaba en su oficina, trabajaba con documentos. Cuando entraron los operativos, no se resistió. Su rostro permaneció tranquilo, casi indiferente. Elías Romero queda detenido bajo sospecha de organización del asesinato de Arturo Salinas. Reyes leyó los derechos. Tiene derecho a un abogado. No hice nada. Elías miraba directamente a los ojos. Es un error. Tenemos testigo. Constantino Velasco dio declaración completa. Contó sobre su reunión, el acuerdo, el dinero. Miente. Verificamos su declaración. Las llamadas telefónicas entre ustedes están confirmadas. Las transferencias de dinero, también. Las cámaras captaron su coche cerca de la casa la noche del asesinato. Todo encaja. Elías guardó silencio. Por primera vez en todo este tiempo su rostro se estremeció. Comprendió, no había salida. Lo llevaron a comisaría. El interrogatorio duró varias horas. Elías negaba todo, exigía abogado, se negaba a declarar. Pero las pruebas eran de hierro. Reyes extendió ante él las copias. Sus llamadas a Velasco. El 14 de mayo, primer contacto. El 16, reunión captada por cámaras de la cafetería. El 20, última llamada, 3 días antes del asesinato. El 23, el asesinato. El 24, transferencia de dinero a la tarjeta de persona interpuesta. ¿Quiere decir que es casualidad? No maté a Salinas. No mató. Encargó el asesinato. Eso se llama organización del crimen. Por ley lleva la misma responsabilidad que el ejecutor. Elías bajó la cabeza. El abogado sentado al lado pidió receso. Reyes aceptó. Cuando quedaron solos, el abogado dijo a Elías: ¿Tienen pruebas? Declaración de Velasco, copias telefónicas, transferencias financieras. Puede negar, pero no cambiará nada. El tribunal lo declarará culpable. ¿Qué propone? Reconocer la culpa. Intentar negociar reducción. Quizás se logre bajar la condena. No reconoceré. Entonces recibirá el máximo. Organización de asesinato es condena larga. Elías miraba la pared. Por primera vez en la vida se encontraba en situación que no podía controlar. Dinero, conexiones, poder, todo eso era inútil. La ley era más fuerte. Al día siguiente le formularon cargos oficialmente. Organización de asesinato. Fraude de cantidad especialmente grande. Falsificación de documentos. Elías guardaba silencio. No reconocía, no se justificaba. Simplemente callaba. El tribunal eligió medida cautelar, prisión preventiva. A Elías lo enviaron al centro de detención preventiva. Se iba sin mirar atrás. Lo último que vieron las personas en la sala fue su espalda, recta y tensa. Victoria se enteró por teléfono de Vega. Estaba sentada en la sala de la clínica, sosteniendo a su hijo en brazos. Cuando oyó la noticia, se cubrió el rostro con las palmas y lloró. De alivio. Porque la pesadilla había terminado. Ya no podrá hacerle daño, dijo Vega. El juicio comenzará en un mes. Pero el resultado está decidido. Las pruebas son irrefutables.
¿Y el divorcio? El divorcio pasará más rápido. El tribunal tomará en cuenta el caso penal. Obtendrá custodia completa del niño. Elías será privado de derechos parentales. Bien, Victoria se secó las lágrimas. Gracias. Por todo. No es a mí a quien debe agradecer. A Beatriz Salcedo. Si no fuera por ella, no habría sobrevivido aquella noche. Lo sé. Nunca lo olvidaré. Una semana después se celebró la audiencia sobre divorcio. La jueza escuchó a ambas partes, mejor dicho, a los representantes de ambas partes, ya que Elías estaba en el centro de detención y participaba por videoconferencia. Su abogado intentaba insistir en la conservación de derechos parentales. Pero Vega fue implacable. Mi cliente está acusado de organización del asesinato del padre de mi clienta. Representa peligro para ella y el niño. Los derechos parentales deben ser limitados completamente. La jueza estuvo de acuerdo. La decisión fue inequívoca: matrimonio disuelto. El niño queda con la madre. Elías Romero privado del derecho a ver a su hijo hasta que alcance la mayoría de edad. 3 días después dieron de alta a Victoria con su hijo de la clínica. La primera tarde en casa Victoria estaba sentada con su hijo en brazos en el salón, mirando por la ventana al jardín donde de niña jugaba. Llamó a su hijo en honor a su padre. Arturo, repitió Victoria, mirando al bebé dormido. Mi pequeño Arturo. Nunca sabrás por lo que pasamos para que nacieras. Pero haré todo para que crezcas feliz y nunca experimentes ese miedo que experimenté yo. El caso penal seguía su curso. Velasco dio declaración completa, confirmó cada detalle. Los peritajes demostraron su presencia en el lugar del crimen. Los documentos financieros mostraron transferencias de Elías. Elías continuaba negando la culpa. Sus abogados intentaban impugnar el testimonio de Velasco, llamándolo no fidedigno. Pero había demasiadas pruebas. La cadena estaba construida de hierro. El juicio se fijó para 2 meses después. Todos entendían, el veredicto sería severo. Organización de asesinato agravado por motivos lucrativos es cadena perpetua o mínimo 25 años. Victoria se concentró en su hijo, en la recuperación después del parto, en la nueva vida. Beatriz también comenzó una nueva vida, pero no la que planeaba inicialmente. Un mes después del alta de la clínica, Victoria la invitó a su casa. Beatriz comenzó seria cuando estaban sentadas tomando té en el espacioso salón de la mansión de los Salinas. Tengo una propuesta. De negocios. ¿Cuál? Beatriz se puso en alerta. Necesito niñera para Arturo. Una persona a quien pueda confiar a mi hijo incondicionalmente. Usted le salvó la vida. Recibió el parto en condiciones imposibles. Sé que cuidará de él mejor que cualquier otra persona. Beatriz guardaba silencio, sin saber qué responder. Residencia aquí, en casa, continuó Victoria. Habitación separada, comida 3 veces al día, salario digno. No tendrá que alquilar vivienda, pensar en comida. Estará cerca de Arturo, yo estaré tranquila. Es propuesta honesta, no beneficencia. Pero no soy niñera profesional. Es auxiliar de enfermería con 15 años de experiencia en sala de maternidad. Sabe de bebés más que la mitad de niñeras diplomadas. Además, confío en usted. Completamente. Beatriz pensó. La propuesta era tentadora. Trabajo, hogar, estabilidad. Y posibilidad de estar cerca del niño a quien ayudó a nacer. De acuerdo, dijo finalmente. Acepto. Victoria sonrió por primera vez en mucho tiempo. Gracias. No se imagina lo importante que es esto para mí. Vega ayudó a formalizar todos los documentos, contrato laboral, registro, libreta médica. Beatriz se mudó a la mansión una semana después. Le asignaron una habitación luminosa en el 2º piso, junto al cuarto infantil. Muebles, baño propio, todo lo necesario. Por primera vez en un año se sentía no solo como persona, sino como persona necesaria. Tenía propósito, trabajo que amaba. Arturo se acostumbró rápido a ella. Sonreía cuando lo tomaba en brazos, se calmaba con su voz.
Victoria mientras tanto se sumergió en los asuntos de la empresa. Gestionaba el negocio del padre con agarre y determinación inesperados para muchos. Contrató a un administrador experimentado, pero controlaba cada decisión. Muchos la consideraban solo una heredera rica, pero ella rápido demostró lo contrario. Paralelamente iban los procesos judiciales. Reconocían inválidos los contratos falsificados. El dinero que Elías había sacado a cuentas offshore se devolvía a través de procedimientos jurídicos internacionales. El proceso era largo, pero resultaba efectivo. Victoria no bajaba los brazos, buscaba justicia en cada asunto. Beatriz veía cómo cambiaba. De mujer embarazada asustada se transformaba en empresaria fuerte, segura de sí misma. Pero en casa, con su hijo, seguía siendo madre tierna. El equilibrio no era fácil, pero Victoria se las arreglaba. A menudo conversaban por las tardes, cuando Arturo se dormía. Se sentaban en la cocina tomando té, discutiendo el día pasado. ¿Pensó alguna vez en aquella noche?, preguntó Victoria una vez. A menudo, Beatriz asintió. Fue la noche más extraña de mi vida. Vivía bajo un puente, pensaba que la vida había terminado. Que no necesitaba a nadie. Y luego apareció usted. Y todo cambió en unas horas. Para mí también. Corría sin saber a dónde. Daba a luz con miedo y soledad. Pensaba que moriría allí, bajo el puente. Y usted nos salvó. Nos salvó a ambos. Nos salvamos mutuamente, Beatriz sonrió. Usted me dio propósito. Sentido. Me recordó quién soy. Comprendí que todavía puedo ser útil. Que mis conocimientos, mi experiencia todavía se necesitan. Victoria le tomó la mano. Usted es más que niñera para mí. Es amiga. Persona en quien confío incondicionalmente. La única persona, además de papá, que no me traicionó. Beatriz apretó sus dedos. Las palabras de gratitud siempre la avergonzaban, pero ahora sentía calor. Auténtico, sincero. Pasó medio año. La empresa de Salinas se estabilizó bajo la gestión de Victoria. El dinero volvía, el negocio crecía. Victoria regresó a la vida plena, trabajaba, criaba a su hijo, hacía planes. No volvió a casarse, no quería arriesgarse. Arturo era su prioridad principal. Bautizaron al niño en una pequeña iglesia un tranquilo día de septiembre. Victoria pidió a Beatriz que fuera madrina. Usted le dio vida aquella noche, dijo firmemente. ¿Quién, si no usted, debe ser su madrina? La ceremonia fue modesta. Vega se convirtió en padrino. El sacerdote sumergió a Arturo en la pila bautismal, el niño lloró, luego se calmó en brazos de Beatriz. Ella lo sostenía, sintiendo increíble responsabilidad y al mismo tiempo felicidad. Después del bautismo su relación con Victoria se hizo aún más estrecha. Ya no eran solo empleadora y niñera, eran familia. Arturo crecía sano, alegre. No sabía de la tragedia que precedió su nacimiento. No sabía que su padre estaba en prisión por asesinar al abuelo. Victoria decidió, se enteraría de la verdad cuando creciera. Cuando pudiera entender y comprender. Beatriz estaba cerca cada día. Lo alimentaba, lo acostaba, le enseñaba las primeras palabras. El niño la llamaba abuela Bea y se acercaba a ella con el mismo amor que a su madre. Victoria no sentía celos, se alegraba de que su hijo tuviera otra persona cercana. El juicio contra Elías Romero y Constantino Velasco se celebró 3 meses después del arresto. Las sesiones duraron 2 semanas. El fiscal presentaba pruebas metódicamente, paso a paso construyendo el cuadro del crimen. Las copias telefónicas mostraban conexión entre Romero y Velasco. Los documentos financieros confirmaban transferencias de dinero. Los testigos describían su reunión en la cafetería. Las cámaras de vigilancia captaron el coche de Velasco cerca de la casa de Salinas la noche del asesinato. El peritaje estableció que la palanca encontrada era el arma del crimen. Velasco reconoció la culpa completamente. Confirmó todos los detalles en el juicio. Contó sobre el encuentro con Romero, el acuerdo,
como entró en la casa y mató a Salinas. Su declaración era clara, consecuente, no contradecía ninguna prueba. Elías continuaba negando. Afirmaba que nunca dio indicaciones de matar al suegro, que las llamadas a Velasco eran por otros asuntos, que el dinero lo transfería por supuestos servicios prestados. Pero su versión se desmoronaba bajo el embate de las pruebas. Los abogados intentaban impugnar la declaración de Velasco, llamándola no fidedigna. El fiscal refutaba cada argumento. Beatriz asistió a varias sesiones como testigo. Dio declaración sobre aquella noche bajo el puente, sobre el estado de Victoria, sobre sus palabras acerca de las amenazas del marido. El tribunal la escuchó atentamente. Elías la miraba con frío desprecio, pero Beatriz no apartaba la mirada. Ya no le tenía miedo. La sentencia se dictó un viernes a finales de octubre. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, colegas de Salinas, simplemente curiosos. La jueza leyó el veredicto con voz uniforme, impasible. Constantino Velasco es declarado culpable de asesinato por encargo. Se condena a 18 años de privación de libertad en colonia de régimen estricto. Velasco aceptó la sentencia tranquilo. Asintió, bajó la cabeza. Sabía que recibiría condena. Solo esperaba reducción por cooperación con la investigación. Elías Romero es declarado culpable de organización de asesinato, fraude de cantidad especialmente grande, falsificación de documentos. Se condena a 25 años de privación de libertad en colonia de régimen especial. Elías palideció. Sus abogados se miraron, esperaban veredicto severo, pero esperaban condena menor. Se llevaron a Romero. Caminaba sin mirar atrás. El hombre que quería controlar millones ahora había perdido el control sobre su propia vida. Victoria exhaló. Gracias, dijo en voz baja al abogado, por todo lo que hizo. No es a mí, Vega repitió las palabras dichas meses atrás. A Beatriz. Sin ella no habría nada. Victoria lo entendía. La pesadilla había terminado. Elías recibió su merecido. El padre estaba vengado. Ella era libre. De verdad libre. La vida en la mansión entró en cauce tranquilo. Victoria gestionaba la empresa, iba a negociaciones, reuniones, conferencias. Beatriz cuidaba de Arturo, alimentaba, paseaba con él, lo acostaba. Por las tardes cenaban juntas, discutían el día. Victoria ayudaba a Beatriz no solo con el salario. Le compró ropa nueva, zapatos, todo lo necesario. Beatriz al principio se negaba, pero Victoria insistió. Vive en mi casa, cuida de mi hijo. Es parte de nuestra familia. Acéptelo como es debido, sin vergüenza. Beatriz aceptó. Comprendió que Victoria tenía razón, no era limosna. Era reconocimiento de su contribución, de su importancia en sus vidas. Entre ellas se establecieron relaciones que era difícil nombrar con una palabra. No empleadora y niñera. No simplemente amigas. Más bien, dos mujeres que pasaron por el infierno y se convirtieron en apoyo mutuo. Familia por elección, no por sangre. Elías Romero quedó en el pasado para siempre. Estaba muerto para Victoria, jurídica, emocional, espiritualmente. A veces pensaba en él. Recordaba cómo era al principio de su relación, encantador, atento, cariñoso. Y comprendía con amarga claridad, aquella persona era solo una máscara. Máscara cuidadosamente creada. El verdadero Elías se escondía bajo ella, ávido de dinero, calculador, cruel. No lamentaba el pasado. Agradecía al destino por haber huido a tiempo. Por haber dado a luz a su hijo no bajo su control. Por haber conocido a Beatriz aquella noche decisiva bajo el puente. La noche que dividió su vida en antes y después. Pasaron 3 años desde aquella tarde de mayo. Arturo creció, niño alegre, comunicativo, de buen corazón y ojos claros como los del abuelo. Victoria continuaba gestionando con éxito la empresa, desarrollando el negocio del padre en nuevas direcciones. Beatriz seguía viviendo en la mansión, cuidando de Arturo. Era para él niñera, madrina y abuela en una persona. El niño la adoraba. Abuela Bea.
gritaba alegremente, mira lo que dibujé. Y mostraba otra obra maestra, garabatos, un sol, mamá. Beatriz elogiaba, colgaba los dibujos en la pared, se enorgullecía de cada logro suyo. Victoria los observaba y agradecía al destino. Su hijo tenía madre amorosa y madrina amorosa. Dos mujeres que harían todo para que creciera feliz. ¿Es feliz?, preguntó a Beatriz una tarde cuando Arturo se durmió. Sí, Beatriz respondió sin vacilar. Soy feliz. De verdad feliz. Tengo hogar, familia, nieto al que amo. ¿Qué más se puede desear? Mereció esta felicidad. Mereció cada minuto de ella. Ambas la merecimos. Victoria asintió. Sí. Pasaron por el infierno y salieron de allí. Juntas. Y eso las convirtió no en víctimas, sino en vencedoras. Fuertes, templadas por la vida. Siguieron cercanas. Se apoyaban mutuamente en momentos difíciles, compartían alegrías. Criaban a Arturo juntas, planeaban su futuro. Beatriz llamaba a Victoria la hija que nunca tuvo. Victoria llamaba a Beatriz su ángel guardián. La vida continuaba. Sin Elías, sin miedo, sin dolor y ansiedad constantes. Solo adelante, hacia nuevos horizontes, hacia nuevas posibilidades. Y cuando Beatriz miraba a Arturo, el niño alegre, sano, inteligente, lleno de vida, comprendía con absoluta certeza, todo había valido la pena. Cada prueba, cada dificultad tuvo sentido. Aquella terrible y al mismo tiempo maravillosa noche bajo el puente no fue un final, sino un comienzo. El comienzo de una nueva vida para todos ellos.